El proceso electoral en Venezuela está plagado de irregularidades y sus resultados son cuestionados por todo el mundo democrático. Sin embargo, la tiranía de Nicolás Maduro sigue vigente y la pregunta de qué va a pasar no termina de ser respondida. Vamos a dialogar con Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano. Buenos días, Michael, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. La oposición venezolana habla de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo se logra que esos diálogos no sean únicamente un ejercicio de coexistencia, sino una verdadera transición que apunte pues, a la entrega del poder? Bueno, yo creo que la situación en Venezuela es sumamente grave. Creo que está claro que Maduro perdió la elección de manera dramática y carece de total legitimidad. También es cierto que ha perdido el apoyo de la base popular que está destruyendo estatuas de Hugo Chávez. Entonces, y enfrenta una oposición muy unida, muy movilizada, más coherente que en cualquier otro momento durante el chavismo. Yo creo que en ese contexto el modelo, el marco de gobernabilidad de Maduro no es viable. Creo que no se puede gobernar y yo creo que hay que buscar una negociación política dentro del marco de transición. Esto no quiere decir necesariamente que mañana Maduro entregue el poder a Edmundo González. Eso sería ideal, pero no sé si es realista. Pero sí empezar un proceso de negociación que puede tomar tiempo, pero que busca estabilidad, gobernabilidad y algunas garantías para protección para Maduro y su círculo más cercano para lograr esto. Yo no creo que Maduro puede gobernar en Venezuela a través de la fuerza, de la represión solamente. La economía está polarizada y no hay una normalización de lo que esperaba mucha gente con esta elección, más bien todo lo contrario. Entonces las condiciones yo creo que prestan para un tipo de cambio. ¿En qué forma, con qué ritmo? Eso tendría que explorar y discutir. Michael, cuando se dice negociar ciertas garantías para Nicolás Maduro y su círculo, ¿se debe entender como negociar impunidades para Nicolás Maduro y su círculo? O planteado de otra manera, ¿qué es lo que se negocia con una dictadura que quiere mantenerse en el poder a toda costa? Bueno, yo creo que yo creo que incentivar Maduro para una salida. Y entonces para hacer eso, yo creo que y esto hemos visto en muchas transiciones en América Latina, como usted sabe, hacia democracia, cierta protección a cambio de soltar el poder. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es algo que vale la pena explorar. Si la alternativa es que él se aferre el poder y sigue ese régimen de terror que no hemos visto en América Latina en décadas. Lo que está pasando en Venezuela está bien documentado. Si esto es la elección, si esas son las opciones, yo creo que hay que dar cierta protección, garantía en qué consiste esto y hasta qué punto y para quiénes. Es sumamente complejo, pero yo creo que hay que seguir ese camino. ¿Y cuál debe ser el acompañamiento, Michael, desde tu perspectiva, desde tu experiencia? ¿Cuál debe ser el acompañamiento de la comunidad internacional a este proceso de negociación? Sobre todo pensando en que ya va siendo tiempo de pasar de la retórica a convertirse pues, en una influencia real para la recuperación de la democracia en Venezuela. Bueno, la comunidad internacional y actores regionales, internacionales, juegan un papel importante de acompañamiento, de apoyo a las fuerzas domésticas, políticas,
y en este caso la oposición y la gran mayoría de los venezolanos. Y estamos hablando de venezolanos muy pobres, que no tienen nada, que están destruyendo estatuas de Chávez. O sea, estamos en un momento muy distinto que hemos visto en Venezuela hasta ahora. Entonces, yo creo que hay un acompañamiento, pero la comunidad internacional no va a hacer una transición en Venezuela. Eso son responsabilidad y corresponde a actores domésticos y obviamente en algún momento, no se ha visto hasta ahora, tiene que haber una cierta fractura o quiebre en funcionarios altos del chavismo y sobre todo las Fuerzas Armadas, que es el pilar fundamental del régimen de Nicolás Maduro. Pero sí, yo creo que esto es algo que por ahora no es visible, pero no sabemos lo que está pasando adentro y esto en la medida que pasa el tiempo y está cada día más evidente que esto no es viable para Venezuela, mi impresión es que vamos a ver señales dentro de las Fuerzas Armadas que ahí es mejor para ellos buscar una salida, algo negociado, que tener un colapso total, en lo cual ellos quedarían más vulnerables. Entonces, me imagino que esto es lo que vamos a ver. Lo que se observa hasta el momento, Michael, es una suerte de proceso repetido que en Venezuela se sabe no da resultados, se roban las elecciones, la oposición se moviliza de forma masiva en las calles, esta euforia empieza a decaer en el tiempo. En un inicio la expectativa de que en Fuerzas Armadas haya pues un cambio, una remoción, también es lo que se espera en un primer momento y luego terminan pues por consolidarse. ¿Qué es lo distinto que a tu criterio tiene que suceder para alcanzar un resultado inédito como sería la salida de Maduro del poder? Bueno, yo creo que es fundamental. Obviamente, si las Fuerzas Armadas del régimen no están abiertos a una negociación, vamos a ver un escenario con mucha represión, con mucho terror, pero yo no creo que es sostenible. Y yo creo que ese reconocimiento que lo que está pasando en Venezuela no es sostenible, esto va a ser muy evidente a las Fuerzas Armadas. Y esto es lo que hemos visto en otras transiciones, ¿no? Que hay actores importantes dentro del régimen autoritario que empiezan a ver que esto ya no tiene más, no puede existir más, entonces buscan una salida mejor negociada que algo que un colapso en lo cual ellos son sometidos a la justicia, sometidos, y esto puede ser una cosa, un escenario muy violento contra ellos. Entonces yo creo que por su propio interés, no por su compromiso de democracia, sino por su propio interés y protegerse, en general buscarían una negociación. Yo creo que es muy difícil decir en qué consistiría esa negociación, pero yo creo que es algo que es fundamental. La alternativa es mucho peor. ¿Observan ustedes quizás, Michael, un riesgo de que Venezuela se termine cubanizando? Me refiero a que se termine encerrando, se están bloqueando redes sociales, tienen cooptadas toda la institucionalidad del país y eso de cierta manera se convierte en una garantía de impunidad pues para los acólitos, para los violentos que disparan contra masas desarmadas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que en esta intención de perennizarse en el poder, pues terminen encerrando a la nación? Sin olvidar, por supuesto, la suspensión, la anulación de pasaportes para aquellas personas que o se encuentran fuera del país o desde dentro quisieran ver la posibilidad de huir. Bueno, yo no creo que se puede descartar ese escenario que usted pinta. Y, cualquier persona que dice que está totalmente seguro de lo que va a pasar en Venezuela no es una persona seria. O sea, yo no estoy, no, o sea, no estoy seguro, nadie está seguro de lo que va a pasar. Hay mucha incertidumbre. Eh, sí, estamos hablando de cuál es el escenario más probable. Y yo no creo que esta fórmula, esta receta que usted plantea,
es algo que puede funcionar. Venezuela no es Cuba, no es Nicaragua, es un país mucho más grande, es un país mucho más país petrolero, es un país complejo, con muchas relaciones y contactos internacionales, y simplemente encerrarse así, yo creo que no puede intentar. Y no descarto que esto puede haber, pero yo soy escéptico si esa estrategia al final va a funcionar en el caso venezolano. Michael, ¿cuál debe ser el rol de Estados Unidos? ¿Qué se debe esperar de Washington? Bueno, yo creo que Washington tiene que jugar un papel importante de buscar eh, alentar y apoyar un esquema de negociación política. Estados Unidos quiere una región en paz, estable, con seguridad y ojalá una democracia en Venezuela. Entonces yo creo que tiene mucha palanca, tiene mucha influencia. Hay juicios contra Maduro y sus aliados. Hay otras cosas que se puede tal vez no mantenerse como están, lo cual podría incentivar Maduro y otros altos oficiales del gobierno. Entonces, nuevamente, la solución a esta crisis tan profunda, la más grave en el hemisferio hoy, la solución no está en Washington, y esto está claro, la solución está en Venezuela. Pero Washington y otros capitales latinoamericanos y europeos podría apoyar y crear un ambiente, un entorno más favorable, más propicio para una negociación política y un camino estable y pacífico hacia la democracia. Michael, el hecho de que Estados Unidos se encuentre ante un proceso electoral provocaría que el tema Venezuela pase a ser un asunto de tercer o cuarto orden dentro de las agendas demócratas y republicanas. Yo creo que Venezuela va a salir. Ya Donald Trump ya ha criticado la administración Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, por ser débil en tratarse con Maduro, en acusarle de ser ingenuo. Kamala Harris misma, la candidata demócrata para la presidencia, ha dicho algo apoyando a la oposición y democracia en Venezuela. Yo creo que no es el tema a la orden del Oriente o Ucrania y China, pero sí es un tema que podría prestarse para una narrativa más grande. En el caso de Trump, decir que Kamala Harris, la administración Biden, no es capaz de tratarse con hombres fuertes y malos en el mundo, como Xi, como Putin, y usar el ejemplo de Maduro para fortalecer, para apoyar su crítica y su narrativa. Y en cambio creo que la administración va a mostrar que sí, la situación hay que reconocer que es muy grave en Venezuela, pero que la diplomacia en el caso de Biden ha funcionado y varios acuerdos para que haya elecciones, para que haya una oposición unida y ayudar a influir en crear condiciones en Venezuela que realmente son favorables para una negociación política. O sea, debilitar Maduro, fortalecer y unir la oposición. Y esto, si bien en este momento la situación es muy grave, esto podría llevar a un desenlace más positivo. ¿Cómo lee una organización como Diálogo Interamericano las posturas de Colombia, de Brasil, de México, que lejos de condenar el robo de las elecciones, pues tratan de revestir de legitimidad lo ocurrido con eufemismos y con declaraciones tibias? Bueno, yo creo que la postura de esos gobiernos no ha sido tan, tal vez, contundentes como uno quisiera.
pero yo creo que obviamente tiene, en el caso de Colombia, tiene mucho más entradas con Maduro y sus entornos que otros gobiernos en Estados Unidos. Lula Brasil es un actor fundamental. Es muy difícil imaginar una solución en Venezuela si Brasil no está presente. Brasil es muy importante, es muy grande, tiene mucho peso y Lula es reconocido como un líder regional y no creo que hay otros líderes regionales. Entonces, si bien uno puede criticar y uno puede decir, bueno, debería ser menos tibia y mucho más fuerte, sin embargo, el hecho que están involucrados y están buscando usar diplomacia y prestarse para una mediación, posible mediación, es algo que me parece importante. Queremos agradecerle a Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, por acompañarnos el día de hoy desde Estados Unidos. Un abrazo, Michael. Un abrazo, muy amable, gracias.